Pero la verdad que me encantó, me encantó. eh, Me gustaría, si podés, Andrés, comentar brevemente día, horario que se presenta la obra y en qué teatro, por favor, así ya, igualmente esto está en la hoja de ruta de la escuela, pero me encantaría que pongamos ya la referencia. Bueno, estamos los sábados a las 22:30 en el Teatro El Grito, que es en Palermo, en Costa Rica y Juan B. Justo. Bueno, la obra se llama Ortopedia Sánchez, Injerto Teatral Sanitario, que es una versión libre de los derechos de la salud. Exacto, Y exactamente. bueno, Bueno, después es alternativa teatral, digamos. bueno, ya son y 30, así que largamos oficialmente. Muchas gracias, Antonella Pais. Muchas gracias, Andrés Mangone, por estar en esta transmisión. Muchas gracias por poder hablar un ratito sobre Ortopedia Sánchez. Y nosotros hemos visto, entre otros trabajos, por ejemplo, y realmente lo adoramos, el trabajo que hiciste eh, Andrés con Pompeyo Audiver en dos trabajos. Uno, Trastorno, la versión de El pasado de Florencio Sánchez, justamente, y por otro lado también el espectáculo, digamos, eh, ya sobre texto original producido por, digamos, un texto nuevo que se llama Puente Roto, que se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación y que disfrutamos enormemente. Ahora, me gustaría preguntarte, Andrés, ¿por qué la elección de los derechos de la salud? ¿Qué resonancia o qué interés te despertó esta obra de Florencio Sánchez? Bueno, por un lado hay como cierta recurrencia al autor, así como en momentos más o menos desesperados de encontrarse con algo, pero también estábamos en pandemia, con lo cual también la tos me hizo acordar mucho y la cuestión del distanciamiento y, bueno, toda la lógica cultural que se empezó a generar en ese momento. Me pareció que podía tener cierta gracia y en realidad lo tomé para compartirlo en un taller de La Forma, que es una escuela, un espacio de investigación que tenemos justamente acá con Anto desde hace unos años, y trabajábamos con improvisaciones, con cierta búsqueda de un montaje en la que también, por una cuestión absolutamente accidental, habiendo elementos ortopédicos o un brazo, una parte de un maniquí que había, porque en ese momento el taller lo dábamos en el Cuervo, en la escuela de Pompeyo, eh, ingresó eso al juego. Y bueno, se combinaron estas dos cosas que después, bueno, más tarde decidí, más allá de la escuela nuestra, digamos, del taller, ponerme a dramaturgiar ahí a solas, con el objetivo de ver qué pasaba, también porque había algo que me alentaba mucho, eh, por lo que había surgido como concepto y también por lo que tanto el mundo de lo ortopédico y el mundo de los derechos de la salud me permitían combinarlos para poder poner a funcionar algo que me excitaba mucho y que tiene mucho que ver con el teatro, digamos, con la máquina teatral. A mí el concepto del ortopédico, como artificio que atraviesa el montaje, siempre me interesa mucho y me llama mucho la atención y lo uso para tener lenguaje de dirección o de maestro, digamos. Eh, y bueno, es a partir de todos estos elementos que después lo que me pasó es que me empezó a gustar mucho lo que pasaba con la escritura y cuando quedó terminada, me encantó también. Y bueno, en realidad pasó un tiempo, como 2 años, donde tuve la oportunidad de enfocarme en ese material que ya tenía escrito, que fue este año. Pero bueno, creo que como vos decías, también retoma algo de una línea compositiva
teatral dramatúrgica que ya traía yo de Puente Roto, de Unidad Básica más atrás, y Exacto. en También en en el ese, Centro de la Cooperación, me acuerdo. sí, sí, que esa también la escribimos más que nada con Pompeyo y la dirigimos con él. Después Puente Roto la dirigí solo. Y Exacto. Y ahora el texto escrito por Pompeyo. O sea, como el que se original, distribuyen los roles, ¿no? en esa época sí, el original era de él y yo había hecho una adaptación Una también de versión. Puente, una versión de Puente Roto. Ahora en este caso Pompeyo no participa para nada, digamos, Exacto. pero tiene algo de una tríada, de una forma, digamos, de componer la dramaturgia y también después al ensayo, que tiene algo también como del sainete, el grotesco, pero también actualizado con como eso mismo. Bueno, también está en trastorno de alguna manera, ¿no? Como estos lenguajes tan propios de nuestro teatro tan históricos Claro. y que traen una fuerza extraordinaria en los actores y que está desmesurada la actuación y a la vez también como trastornado a una actualización en su combinación político-histórica con la actualidad. Ah, Hay exacto. hay algo más del lenguaje ya más singular propio que tiene que ver como que yo le llamo lo inquietante. Ujú. Eh, bueno, eso es un poco la historia de esta obra por el lado mío de afuera, digamos, de afuera Qué del hecho bueno, en qué sí. bueno. Qué bueno. A mí me gustaría que recordemos brevemente la historia de, ¿cómo se llama?, de los derechos de la salud de Florencio Sánchez, porque podríamos sintetizarlo, no sé si lo quiere reseñar alguno de ustedes, pero como la historia de una mujer enferma de tuberculosis, ¿no? La misma enfermedad que tenía ya declarada en ese momento en 1907, el propio Florencio Sánchez, ¿no? A quien le hacen creer que no está enferma de gravedad, ¿no? Que solamente tiene una bronquitis, pero que la van aislando y que de pronto pierde el contacto con sus hijos y ve avanzar digamos, la vida de los otros, entre otros la hermana, ¿no es cierto? El personaje que hace Antonella, ¿no? Ve avanzar la salud de los otros por sobre sus posibilidades existenciales, ¿no? Y en este sentido creo que Florencio Sánchez defiende la salud de los más fuertes, ¿no? Defiende esta idea de el que por la fuerza de la vida se abre camino respecto de los débiles que van quedando en el camino. ¿No? Hay una suerte de visión más positivista, más darwinista, ¿no? En esta historia. Ahora, ustedes creo que se la apropian desde otro lugar, porque a mí me fascinó en el espectáculo, cómo trabajan la idea del cuerpo enfermo, que sería, por un lado, el cuerpo de una mujer, digamos, el cuerpo de un personaje, y al mismo tiempo es el cuerpo de la sociedad, es el cuerpo del país, ¿no? Es un poco esto que dicen Deleuze y Guattari en su libro Anti-Edipo, ¿no? Cuando dicen Edipo no es solo un problema de la relación con mamá y con papá, sino un problema de la sociabilidad, ¿no? Me fascinó esta cuestión de pensar no solo el cuerpo de Luisa como personaje, sino todo el tiempo el atravesamiento de los signos del cuerpo social. Ahí se mutieron. Activar el... Ahí, Ahí ahí está. está, ahí está. ¿Se escucha? Sí, 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 Ah, ahí perfecto. perfectamente. Bien. Sí, coincido. Exactamente eso. Lo llevamos, digamos, como que lo estallamos el concepto de la enfermedad. Sí, yo, si ves ahí en el programita, la última frase de ese textito que escribí es la época es la enfermedad mortal. Eh, Claro,
hay algo de eso que, por supuesto, está muy presente también, creo que en la impronta teatral de los últimos meses, incluso diría, hay algo muy de la coyuntura y en el teatro, incluso fíjate lo que han sido estas últimas semanas con toda esta cuestión del decreto contra el instituto, etcétera. Claro, claro. Y hay algo de eso que está como exacerbado y que sí, de alguna manera quisimos jugar a que estamos en una época que es una enfermedad mortal terminal, parece, digamos que estamos como, no sabemos si en una muerte o en un parto, ojalá sea un parto, pero toda esa situación de mucha fiebre, de mucha gravedad, de mucha intensidad. Hay un momento en que Luisa también dice que entonces todos quieren actuar, ¿quién no quisiera actuar bajo Mm. estas condiciones, digamos, febriles, tan, Al borde de estas circunstancias al apocalípticas. borde de estas circunstancias apocalípticas, dice Claro, el claro. texto, y que me parece un territorio para la actuación, que Maravilloso, realmente, maravilloso. realmente es como un borde en el que estamos, que de alguna manera a quienes gustamos de actuar nos pone bajo unas instancias donde poder desbocarnos y atrevernos y agitar desde ahí unos signos vitales. Que también, digamos, aparecen en la fuerza compositiva de todos los actores de la obra, digamos, todos los personajes apuestan ahí a lo mismo. Ujú. Después, por otra parte, también la cuestión que nos permite esto que Florencio Sánchez hace, que es actuar a una familia en torno a una de los integrantes para Claro, engañarla respecto a cuál es su diagnóstico. Para nosotros también es como un pliegue o un doblez del territorio de la actuación, porque exacto. se convierte también ahí en el puro presente de la obra la sospecha de que son parte de una obra y que Ujú. incluso ella ya sospecha que por ahí Luisa es un personaje que le han puesto y en ese borde desesperante de que donde se pueden revelar semejante cosa, de que uno ha vivido o cree haber vivido una vida y la recuerda a esta altura del partido, con supongamos 50 y pico de años, como tenemos Claro. ahí tanto ella como yo, se nos revela que en realidad esto es un personaje y que nos Ujú. impusieron y que nosotros somos otra cosa. Y que algo de eso es la vida también, ¿no? Como Exacto. que a veces uno queda frente a un espejo o ante un hecho o alguna revelación en la que sospecha que uno es algo más y que uno está dentro de un muñeco repetitivo y que no logra dar con su propia fuente. Creo que de eso habla la obra también, que están ahí en una situación totalmente desfachatada y desopilante, desesperados por encontrarse a sí mismo, buscar quién es en realidad el otro y toda esa serie de sospechas. Y después también hay una cuestión de clase, hasta dónde están dispuestos a llegar para sostener privilegios, Claro, condiciones culturales que soportan la moral de los explotadores, digamos, porque claro. si bien por ahí son actores y nada más, pero también hacen de unos ricos, de unos dueños de una fábrica, como Claro. en la original, digamos, que es una familia de cierta posición. No sé si vos Eh, querías. uno de los componentes más interesantes que tiene el espectáculo, muy sostenido en la actuación, yo la quiero felicitar, bueno, a todo el equipo, pero la tenemos acá, Antonella Pais, y la verdad, y si no me equivoco, entró también Laura, Cali, ¿cierto? Si sí, no me equivoco. María Laura Exactamente. Cali. Exacto, que Mucho también Cali. excelente laburo. Una de las cosas que ayer se comentaba era justamente qué buenos trabajos de actuación. Ahora, a mí me gustaría, antes de darte la palabra, Antonella, eh, comentar que me, me impactó esta idea que dice en un momento el texto, y por supuesto esto no está en Florencio Sánchez, digamos, acá aparece la intervención contemporánea, la reescritura de Florencio Sánchez, cuando dice, amamos la enfermedad, no tenemos cura, ¿no? Y ahí me pareció una suerte de lectura muy cercana a la que hace
sobre la cultura argentina, Martínez Estrada, ¿no? Con una mirada muy pesimista respecto de los orígenes de la cultura argentina y de cierto atavismo que se repite en la cultura argentina, ¿no? Ahora, una de las cosas hermosas que ahí María Laura Cali está poniendo, gracias Jorge, gran dirección de Andrés, sí, la verdad, un placer, un placer. Ahora, me gustaría preguntarle a Antonella, porque yo creo que una de las cosas hermosas que se disfrutan de este espectáculo, yo la llamaría una suerte de estética de la multiplicidad, ¿no? Esta idea de un atravesamiento de muchísimos discursos, ¿no? Donde por momentos aparece el discurso del realismo, por momentos el del teatralismo, por momentos la ortopedia, ¿no? El trabajo con ese brazo ortopédico que usa el personaje de Antonella, y por momentos también la alusión al espectáculo que se está haciendo, ¿no? A mí me divirtió, por ejemplo, mucho esto, en un momento dicen, es que esto lo escribió un anarquista, ¿no? Es decir, Sí. todo el tiempo están volviendo a las condiciones de representación del espectáculo, y eso me imagino, Antonella, que así como lo hace muy gozoso para el espectador, lo debe hacer muy difícil para yo no sé cómo llamarlo, esa actuación estallada, ¿no? Esa actuación en muchos planos, esa actuación facetada en una estética de la multiplicidad que sostienen los actores. Sí. Bueno, para mí, desde que ya van a ser 10 años que conozco a Andrés y desde que conocí, digamos, una especie de técnica, yo llamo técnica, un estilo. eh, Disfruto muchísimo de esto que mencionás. Para mí desde que arranco un proyecto o un proceso de investigación, es una partitura que se va creando, la escena, Ujú. las escenas, que tiene, que sabemos todos que estamos perteneciendo a un motivo, que ese motivo se repite. Tiene variantes, tonos, y para mí tiene mucho que ver, yo vengo del mundo de la danza también, estudié en la Universidad Nacional de las Artes, y es una combinación como si estuviese haciendo una coreografía o dentro de una partitura, ¿no? Esto de ir a lo estallado, como mencionabas vos, a esa potencia de la actriz, del actor, y también por momentos una serie de pasos por lo cinematográfico, por lo minimalista, ¿no? Como una mirada más interna, más de adentro hacia afuera. Y disfruto mucho, en particular, esta obra me lleva por lugares así que, que uno queda agitado, como si estuviese corriendo una maratón. Claro. Em, no sé si respondí ahí tu pregunta. Sí, sí, por supuesto, y yo quería en ese sentido decir que realmente es una marca discursiva de estos espectáculos que yo diría tienen como un aire de familia, ¿no? Son como una escuela, no sé cómo llamarlo, en el sentido de que se los puede encontrar, por ejemplo, en otros trabajos eh, de Andrés o en trabajos de Pompeyo o incluso también yo creo que hay un aire de familia con Bartiz y con Pavlovsky, con Tato Pavlovsky, ¿no? Que yo este concepto de estética de la multiplicidad y esta idea de la multiplicidad de discursos que son convocados por el cuerpo del actor como un gran catalizador de esa multiplicidad, ese concepto de estética de la multiplicidad yo lo tomo de Pavlovsky, que creo que es un poco el que está en el origen de toda esta cuestión, ¿no? En él y en Alberto Ure, me parece, ¿no? No sé qué pensás, Andrés, al respecto. Sí, totalmente. Y me parece que me encanta la observación y es más, me produce como una especie de tranquilidad
porque no me gusta lo contrario, te diría. Me encanta la pertenencia y a la vez la singularidad, por supuesto, porque eso es Claro, inevitable y uno está vivo ahí y cuando está trabajando está suelto, no está pensando en nadie, pero evidentemente esto es muy humano también y siendo que por momentos también es bastante crítico la pertenencia a una identidad, la construcción de la identidad, que es algo que me ujú, importa muchísimo. Bueno, lo verás también en tomar a Florencio Sánchez o tomar el grotesco, el circo criollo, el exacto. sainete. Eh, Y por supuesto perdón, que acá hay muchos elementos de la comicidad del grotesco, ¿no? Que es esa fusión de la risa y del dolor, ¿no? ¿No? Porque los espectadores se ríen muchísimo, pero al mismo tiempo la situación que produce esa risa es tremendamente trágica, ¿no? Está relacionada con la enfermedad. sí, sí. Yo lo llamo como un exorcismo también a la máquina teatral, Ajá, poder relacionarme con nuestro pueblo a través del público presente, por supuesto, o de nosotros mismos incluso, con nuestros asuntos más ardorosos, que por supuesto pueden ser tan felices como trágicos, pero que son lo nuestro, claro, eh, es lo que casi te diría, me encuadra. Eso es como algo que lo cuido mucho, me interesa mucho nuestra propia historia, nuestra propia identidad, y escarbar en ella, avanzar con la máquina teatral como un trabajo de excavación y tomar los claro, elementos, incluso el elemento obra, en este caso los derechos de la salud, como instrumentos que posibilitan ese avance hacia encontrar alguna revelación, alguna novedad que sea un nosotros, ujú, puesto a funcionar en una dinámica artística, en este caso, claro, eh, pero como también como medio de poder alcanzar alguna zona y compartirla en esa comunión que es la función. Por fuera de esos lazos, de esos vasos comunicantes, no siento que esté pasando nada en mi caso, es así, digamos, o sea, por más bueno que pueda estar algo, si no me viene a cuenta de lo que nos está pasando, por supuesto que el filtro es uno, digamos, es lo que le está pasando a uno también, claro, pero con esa sensación o sensibilidad respecto a que tiene que ver con nuestro pueblo, y con nuestro pueblo trabajador, por otra parte, porque de alguna manera el otro día lo decía en otra entrevista que me vino justo a la mente ahí, pero que también en nuestra expresión teatral está el carnaval. claro, Viene allá atrás en los trabajadores, en los esclavos, y que el carnaval tiene mucho que ver también con disfrazarse de los explotadores para reírse de ellos, ¿no? Ponerse sus ropas y toda este elemento histórico de nuestras propias calles de Buenos Aires en algún momento, y que claro, algo de eso también pasa en esto, vos que la viste la obra, también somos, los actores somos unos trabajadores que incluso estamos en una situación ahora más o menos trágica como cualquier trabajador, pero ahí nos disfrazamos de quienes nos hostigan, de quienes no quieren sacar lo poco que tenemos, y nos metemos en su casa para producirles no sé, como una respuesta, así sea a través de la desfachatez, claro, eh, y jugar un poco a reírnos de cómo son, de esto que se hacen entre ellos, de cómo en realidad son unos fallutos que están dispuestos a exponer hasta a cualquier precio a la mujer de la casa con tal de mantener esos privilegios. Así que claro. todo eso sí, todo eso está y en este caso, bueno, quiero decir, Florencio Sánchez es un autor clave para a este tipo de iniciativas. Exacto, exactamente. Y a mí me gustaría retomar el tema de actuación, porque creo que es una de las cosas más disfrutables, ¿no? La actuación, digamos, como un erotismo de cada uno de los actores y en el entre del acontecimiento, pero también
la actuación como una forma podríamos decir así, de expresión de un discurso muy singular de teatro, ¿no? Donde entra, entre otras cosas, las características de la dirección, ¿no? Digamos, un fuerte discurso de dirección, que eso uno lo disfruta enormemente en este tipo de teatro. Y yo quería preguntar si esta estética de la multiplicidad no la podemos pensar desde el punto de vista de lo que se llama el actor criollo, ¿no? El actor criollo, que es este actor que no reivindica ninguna homogeneidad y mezcla todos los registros con digamos, con un erotismo y al mismo tiempo con una impunidad absoluta, ¿no? Donde, insisto, podemos pasar de un código stanislavskiano a un código de comedia del arte, sainete, grotesco, ¿no? No sé, Antonella, vos te reconocerías como actriz criolla, digamos, en este sentido. Bueno, sí, a ver, todo lo que vengo haciendo con Andrés Mangone lo considero criollo, pero hay algo de la pertenencia también a, digamos, todo lo que mi personaje tiene, hay algo de exorbitante y exagerado, que incluso también, digo, lo comparto con Dani Vegino también, que es un compañero actor, que él Sí, gran estudió, actor, gran actor, sí, gran que actor. estudió mucho clown, entonces aparece el clown y de repente estamos en danza teatro y de repente estamos haciendo clásico, ¿no? Como relacionándolo de Claro. nuevo, volver como a lo clásico. Eh, pero sí, creo que los subtítulos, el subtítulo de esta obra es Injerto Teatral Sanitario, que Andrés dice Exacto. que no se puede explicar, pero que tiene que ver Ajá. con lo criollo, así que explicar. Ah, Sí, no, eso se me ocurrió también porque, no sé, bajo las circunstancias, casi diría que cualquier obra de teatro se vuelve como un injerto sanitario, digamos, como un momento en el que podemos alentar algo. Lo pensé así también, como meternos en una realidad, yo la llamo la realidad tísica, no como que estamos en una realidad tísica, una realidad enferma de tuberculosis, que claro, está claro, como tosiendo sangre y que el hecho de reunirse a hacer una obra de teatro como nos reunimos, que es como una especie de zapada claro. eh, de una voluntad, de una pulsión de vida, se Sanadora, transforma ¿no? en algo que se inserta en esa realidad, pero como Claro, un fenómeno saludable. claro, claro. Eh, Qué bueno, sí, qué eso bueno. sí. Qué bueno eso. A mí me gustaría, por una cuestión de tiempo, porque ya estamos en la media hora, volver a recordar entonces en el teatro El Grito, ¿no es cierto? Los días sábados, ¿es correcto lo que digo? Porque Sí. nosotros la vimos en realidad domingo en otro horario, pero no sé, la recomendamos enormemente. Mira, el mejor elogio que yo puedo decir es que eh, me imagino contrafácticamente que si Florencio Sánchez hubiese visto esta versión, le hubiera encantado, la verdad. Ay, qué Este, lindo. Qué bueno. y una cosa que me gustaría aclarar también es que eh, a ver, hay muchos cambios hechos al texto de Florencio, ¿no? Por ejemplo, cómo se trabajó el personaje de Chinita, ¿no? Mm, claro. O cómo se cambia el sentido absoluto del personaje delegado del doctor, ¿no? Que en este caso prácticamente es un personaje cómico, ¿no? Y entra en el juego de la simulación. Eh, y yo también quería recordar brevemente que me acuerdo que leí un artículo tuyo que publicaste, que después me gustaría ponerlo a circular, sobre Florencio Sánchez, y contanos un poquito, para cerrar, si te parece bien, qué era ese texto, porque planteas una suerte de biografía analítica breve, ¿no es cierto?, un ensayo corto sobre la trayectoria y el pensamiento de Florencio Sánchez. Y a partir de esa lectura es que
yo te pregunté, che, vamos a hacer el Congreso Florencio Sánchez, me encantaría que estés, y vos me dijiste, estamos ensayando los derechos de la salud. Esto hace como 6 meses, más o Mm, menos, ¿no? Eh, Sí. pero me encantaría que cuentes qué es ese artículo. mm. Bueno, a mí me había llamado mucho la atención el apodo del flojo. Eso es lo que más me atraía, porque como él deserta en la guerra civil en Uruguay a fines del siglo XIX, bueno, él estaba reclutado a un ejército en el que no tenía ningún interés de formar parte, ya un tipo díscolo, incluso en su formación política, en su postura, todos sabemos que era un militante anarquista que finalmente tuvo una importancia eh, alta, digamos, es un fundador de la protesta en Rosario, en La Plata, acá en Buenos Aires. Cuando él deserta, es perseguido, logra salir a Brasil y sobrevivió a esa persecución, pero desde la comandancia lo tildan de el flojo y le queda el apodo del flojo por desertar. Si viene, por un lado es cierto que era un poco endeble, como en un sentido físico, incluso de su propia salud, eh, pero lo fajaron un montón de veces. La calle, la policía, lo fajaron en Rosario, lo fajaron en La Plata, se tenía que mudar todo el tiempo Ah, y siempre siguió adelante con acciones extraordinarias, porque dejó un montón de obras que son de primer nivel para nuestra historia. Un periódico que insistía con denunciarlo todo, ir a fondo, formó parte de la agitación de la huelga de inquilinos, la exacto. famosa huelga de inquilinos acá en Buenos Aires, que podría suceder perfectamente ahora con los precios de los alquileres que estamos viviendo, cuando los conventilleros se alzaron porque era imbancable la situación. Con lo cual, en ese contraste me parecía que me interesaba el apodo del flojo a todo eso. Eso me llamaba mucho la atención porque finalmente era todo lo contrario el flojo. También a partir de los acontecimientos de la guerra civil, que aparece el concepto de la garra charrúa también, con la que él se enfrenta, esa cuestión fundacional de una cultura, digamos, como de garra, él no quiere saber nada y pelea mucho contra esa línea para su propio pueblo original, digamos, de acá enfrente, pero y eso también me atrajo un montón. Y hay algo que me hizo acordar que había un concepto que antes de que Pompeyo le llamara la fuerza ausente, que es un concepto que está en sus libros y demás, yo Exacto. hablaba de la fuerza débil. Eh, me servía a mí como línea docente, digamos, que tenía que ver con una potencia de un estado de debilidad, que es un punto muy superior de la actuación. Es la potencia de una situación de entrega, de apertura, y no de fuerza fuerte, sino de fuerza débil. Y lo discutíamos mucho con Pompeyo en una época, y cuando me encontré con todo eso más casualmente de Florencio Sánchez, me volvió también la fuerza débil en su propia existencia en nuestro territorio, digamos. Y me pareció el origen o sea, el origen natural o la naturaleza donde se origina toda su composición. Porque me pareció que sí, que evidentemente él era casi como, no sé, como la máxima expresión de la fuerza débil, o de lo que a mí, con lo que yo usaba esa frase, digamos, ¿no? Pero que tiene todo un desarrollo, y que era él, se me aparecía como que era él, que ya eso había ocurrido hace más de 100 años, pero que él era la fuerza débil de nuestra historia teatral, digamos, de nuestro desarrollo, incluso político. Ese grado de entrega, de desatar esa denuncia contra el poder del Estado, contra el poder del ejército, con toda esa persecución que soportó,
y que evidentemente le debe haber costado la salud y finalmente la vida temprana. Claro. Pero que eso es lo que me pasó y por eso el artículo ya prefiero compartírselo que por ahí Sí, cómo me no, cuesta a mí relatarlo, pero que es todo me eso lo que encanta, me me encanta. pasó para llegar a escribir ese artículo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos menos tiempo por el tema del corte de luz, pero seguramente vamos a hacer alguna ampliación porque hay mucho para hablar. Yo no pude dejar de conectar, por ejemplo, los derechos de la salud con el mito de Filoctetes y también me encantaría si en otra reunión podemos hablar un poquito del personaje de la India que aparece, ¿no? Y ese mapa, eh, eh, digamos que está conectado a un suero ensangrentado, un mapa puesto de cabeza, ¿no? Un mapa de la Argentina puesto de cabeza, y es justamente en la zona de las Islas Malvinas donde estaría esa especie de corte, ¿no? Y al mismo tiempo la cantidad de otras resonancias de esa multiplicidad histórica, política de la que estábamos hablando y que hace tan disfrutable el espectáculo. Pero yo pienso que lo mejor va a ser dar tiempo para que se pueda ver el espectáculo, que por favor nadie se lo pierda, y después hacer sobre una mayor cantidad de gente que lo haya visto, poder continuar un poquito más el diálogo. ¿Eh? Así que bueno, Bueno, agradecer Antonella Pais, agradecer a Andrés Mangone, agradecer a María Laura Cali que anda por allí, no la estoy viendo, pero realmente un placer e insisto, a Florencio Sánchez le hubiera encantado. bueno, yo también pienso que sí, pero que lo diga yo no, por ahí no está muy bien, pero me alegra mucho que lo digas vos. Porque me encanta, sí. Yo estoy seguro que a él le encantaría el anarquismo para enfrentar la versión. Me encantó eso, sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un Bueno, gran gracias. abrazo y cerramos con la intervención de Andrés Mangoni y de Antonella Pais, cerramos el Congreso Internacional Florencio Sánchez en nombre de la Academia Argentina de Letras y de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias a todo el equipo. Ha sido para nosotros un lujo realmente poder cerrar el Congreso con un estreno tan importante de una versión tan contemporánea que tiene mucho que ver con esa vitalidad y al mismo tiempo proyección contemporánea de Florencio Sánchez. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Hasta pronto, hasta pronto. Gracias.